Muy bien, jóvenes, hoy día vamos a desarrollar el tema del sistema inmunitario. Soy el profesor Jordi Hidalgo y este tema es uno de los temas que suele preguntar bastante a las universidades de examen de admisión, incluyendo San Marcos y afines. Observemos la primera imagen en la que tenemos un bebé sonriente, aparentemente feliz, pero su entorno en el cual se encuentra está, mire, lleno de agentes infecciosos potencialmente peligrosos, virus, por ejemplo, bacterias que pueden causarle daño, protozoarios que pueden encontrarse en sus alimentos, hongos que pueden también causarle enfermedades, gusanos o helmintos, ácaros, hasta incluso pequeñas proteínas llamadas priones que pueden causarle alteración en su salud. Estos agentes suelen ingresar a los seres humanos y el ingreso del agente infeccioso se denomina infección. Entonces, sale una pregunta: ¿cómo nos defendemos de los agentes? Para eso hacemos frente a estos microorganismos con el sistema inmunitario. Sin embargo, ocurre también ciertos problemas internos. Internamente, las células del ser humano intentan dividirse en forma descontrolada y esas divisiones anormales podrían provocar, obviamente, cuadros llamados neoplasias, conocidos también a veces como cáncer. Entonces, si la mitosis también, la división de las células, es descontrolada, el sistema inmunitario eficiente lo puede destruir. Entonces, el sistema inmunitario nos protege tanto de factores externos como también de factores internos, siempre y cuando el sistema inmunitario sea eficiente, tengamos un buen sistema de defensa. ¿Qué pasaría si es que el sistema inmunitario fuera deficiente? La respuesta más lógica que nos viene a nuestro cerebro es que las personas seríamos pues vulnerables a estos microbios. Esta niña, por ejemplo, se puede apreciar claramente cómo es atacada por ciertos agentes. La imagen corresponde a una niña que tiene varicela. Por otro lado, ¿qué pasaría si es que tuviéramos un sistema inmunitario muy activo? Un sistema inmunitario demasiado activo. Bueno, en este caso puede ser lo contrario, es todo lo contrario. La inmunidad iría contra nosotros mismos, o sea, este sistema de defensa nos autodestruiría. Y ese tipo de enfermedades se conocen como las enfermedades autoinmunitarias o trastornos autoinmunitarios. Entonces no nos conviene que tengamos un sistema inmunitario ni débil ni muy activo, siempre en equilibrio, como se suele decir, ni muy débil ni muy activo. Ahora, surgen preguntas como la siguiente, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema de defensa disminuiría? ¿Por qué el sistema de defensa baja? Y hay muchas respuestas. ¿Tiene que ver la nutrición acaso? Por supuesto. La alimentación inadecuada, por ejemplo, también traería como consecuencias que nuestro sistema de defensa baje. Recordemos que ciertas proteínas de defensa forman parte del sistema. Y si quiero tener proteínas de defensa, debo de consumir proteínas. Lamentablemente en la actualidad pues nuestra dieta no está muy adecuada a los requerimientos de los estudiantes. Entonces una alimentación inadecuada traería como consecuencia entonces una baja en tu sistema inmunitario. Hay ciertos fármacos como los corticoides que se utilizan, por ejemplo, para calmar el dolor de ciertas zonas del cuerpo. Son fármacos muy eficientes, muy buenos, pero en dosis excesivas puede provocar también disminución de la inmunidad. O sea, el corticoide es un fármaco indiscutiblemente bueno, es un fármaco que nos calma el dolor, pero en excesiva cantidad puede provocar también inmunidad baja. Definitivamente las neoplasias, el cáncer de mama, cáncer de colon y cualquier tipo de cáncer obviamente altera nuestra inmunidad, baja nuestras defensas. Hay una enfermedad en la que las personas presentan demasiados glóbulos blancos, que usted los conoce como las células de defensa. Pero estos glóbulos blancos son inmaduros. En vez de defendernos, más bien nos van a causar problemas. Es la leucemia. Las personas que tienen leucemia, los niños que tienen leucemia, también tienen un sistema inmunitario deficiente. Definitivamente se conoce bastante una enfermedad que actualmente ha cobrado miles de vidas a nivel mundial. Hablamos del SIDA. Y esta enfermedad causa una inmunidad pobre, causa una inmunodeficiencia, pero esta inmunodeficiencia se ha adquirido debido a virus que pueden provocar disminución de nuestra inmunidad. Entonces tenemos inmunodeficiencias con las cuales nace la persona, son inmunodeficiencias congénitas, pero también hay inmunodeficiencias adquiridas, como el caso del SIDA, que hoy conversaremos más adelante.
También se comenta mucho sobre el estrés. Personas que están muy estresadas, como vemos en la imagen, las deudas que tenemos de repente que cancelar, los problemas. La inmunidad también se ve afectada, disminuye la inmunidad cuando estamos sometidos a mucho estrés. Y hay muchos agentes oportunistas, sobre todo los virus, que suelen aprovechar que estamos en estrés para causarnos problemas. Entonces, ¿por qué nuestro sistema de defensa disminuye? Por una mala alimentación, por excesivos corticoides, por neoplasias como el cáncer, leucemias, el SIDA, recordemos que es una inmunodeficiencia adquirida, y obviamente los cuadros de estrés, ¿no? Bien, vamos a conversar un poco más sobre los trastornos autoinmunitarios. Se puede apreciar acá la imagen de una jovencita que tiene unas lesiones de color rojizo, ¿no?, en sus mejillas, ¿no? Hace recordar incluso las alas de una mariposa. Bien, esta enfermedad se debe a que el sistema de defensa ha dirigido su ataque contra los vasos sanguíneos, no solamente los del rostro, sino también de su cuerpo en general, en forma sistémica, sus riñones, por ejemplo. Se conoce esta enfermedad como el lupus eritematoso, ¿no? Y es un trastorno autoinmunitario. Otro ejemplo de trastorno autoinmunitario es esta enfermedad en la cual la defensa, el ataque va contra las estructuras del cuerpo que tengan colágeno. Y los cartílagos, los huesos, incluso los mismos vasos sanguíneos tienen colágeno. Se ve obviamente la deformación de las articulaciones, y esta enfermedad se conoce como la artritis reumatoidea, también trastorno autoinmunitario. Aquí se puede apreciar una persona que tiene zonas en su cuerpo que han perdido el color, ¿no? Zonas despigmentadas, zonas hipocrómicas. ¿A qué se debe esto? A que la inmunidad ha destruido las células que le dan el color a la piel. Hablamos de los melanocitos. Los melanocitos son unas células que elaboran un pigmento que se llama melanina. La melanina deriva de aminoácidos que consumimos con frecuencia. Entonces el ataque va dirigido contra esas células, se destruyen las células y se pierde obviamente el color en esa zona, ¿no? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Se llama el vitiligo. Y un ejemplo más de enfermedades autoinmunitarias es la psoriasis, en la que la inmunidad va a destruir las células que van a proteger nuestra piel, ¿no? Las células epidérmicas, ¿no? Se aprecian unas lesiones descamativas, ¿no?, en el cuero cabelludo y en el rostro, ¿no? Y así existen diversos tipos de enfermedades autoinmunitarias. No olvidar que un trastorno autoinmunitario se debe cuando la inmunidad va contra nosotros. Ya explicaremos más adelante a qué se debe esta anomalía, ¿no? Muy bien, entonces podemos llegar a resumir lo expuesto en esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el sistema inmunitario? Bueno, es un conjunto de estructuras, de células, por ejemplo, de tejidos, de proteínas, hasta incluso de procesos que tienen un objetivo: defendernos, ¿no? ¿Y de qué nos van a defender? Nos van a proteger de diversos agentes infecciosos, detectando y destruyéndolo a tiempo, ¿no? Y además, si es que una célula se intenta dividirse descontroladamente haciendo cáncer, también serán exterminadas. Principalmente están formados por dos componentes: por células de defensa y también por proteínas de defensa. Las principales células que participan en la inmunidad son los llamados granulocitos. Ya recordemos bien el término granulocito. Otras células también de la defensa son los macrófagos. Ya conversaremos con más detalle sobre los macrófagos. Y los linfocitos, que son células muy importantes en nuestra defensa. Tenemos tres tipos de células entonces: granulocitos, los macrófagos y los linfocitos. Y también presentamos proteínas de defensa. Son proteínas que van por lo general por líquidos en el cuerpo, por la sangre, van por la linfa, por fluidos corporales. Por eso se le llama proteínas solubles. Los anticuerpos son una de las más conocidas. También tenemos las citoquinas y las proteínas del complemento. Recordemos las tres proteínas entonces, ¿ya? Los anticuerpos, las citoquinas y las proteínas del complemento. La inmunidad puede ser de dos formas. Una inmunidad con la cual hemos nacido, se llama inmunidad innata, y otra inmunidad que le vamos adquiriendo al pasar los años, le llamamos la inmunidad adquirida, ¿no? Son diferentes las dos inmunidades, están en constante interacción, en constante ayuda con el objetivo mismo de defendernos. Y eso vamos a explicarlo en breves momentos. Muy bien, vamos a empezar entonces con las células del sistema inmunitario. Las células de la defensa que hemos comentado
se van a formar en un tejido especial denominado médula ósea roja, un tejido presente en los huesos, en la cabeza de los huesos. Médula ósea roja, símbolo MOR, ¿no? Suelen preguntar mucho esto, ¿no? ¿Dónde queda la médula ósea roja? Pero si el nombre lo está diciendo bien claro, pues ósea, ¿no? Se ubica en la cabeza de los huesos. Y ahí se van a formar estas células, estos glóbulos blancos llamados granulocitos. El término granulocito hace referencia a que tienen gránulos, estas células en su citoplasma. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y se caracterizan por ser células, entre comillas, tragonas, células que pueden hacer fagocitosis. ¿Qué van a fagocitar? Diversos microorganismos. Vamos a llamar antígeno a aquellas sustancias que van a provocar una respuesta inmune en nosotros. Entonces, si el antígeno, ese agente extraño, está rodeado de unas proteínas de defensa llamadas anticuerpos, el granulocito es muy bueno para fagocitar, para tragar, entre comillas, para comerse a este microbio, ¿no? Existen 3 tipos de granulocitos. Los neutrófilos, puede incluso usted apreciar claramente los granos, mire usted, finos, que tiene en su citoplasma esta célula. También puede apreciar incluso su núcleo, que tiene, mire usted, varios lóbulos, ¿no? Hasta 3, incluso hasta 5 lóbulos presenta. Una célula muy buena en la defensa. Es una de las células blancas más abundantes que tenemos. Miren, más de la mitad, más del 50 hasta el 70% de los glóbulos blancos o leucocitos son neutrófilos. Y su función es bien clara: destruir a bacterias principalmente. O sea, son células que se encargan de la destrucción principalmente de bacterias. ¿Cómo lo hacen? Con unas enzimas que se denominan enzimas bactericidas, o sea que destruyen bacterias. Las más conocidas son la lactoferrina y la mieloperoxidasa, ¿no? No olvidemos a la lactoferrina y a la mieloperoxidasa como enzimas para destruir bacterias. Esta otra célula se denomina eosinófilo. Mire usted, también presenta granos, mire usted. Ahí están los granos, ¿ven? Claro, el núcleo es diferente, ¿no? El núcleo ahora tiene 2 lóbulos, ¿no? 2 lóbulos. Este tenía más lóbulos. Este tiene 2 lóbulos nada más. Y estos eosinófilos, compárelo, no son muy abundantes. Del 1 al 4% del total de glóbulos blancos. No son muy abundantes, pero son importantes en la defensa. Mire usted, ya que son las células especializadas para destruir gusanos. El término helminto hace referencia a gusano. Hay unos gusanos bien común que los niños de la costa suelen presentar. Hablamos de los oxiuros, pequeños gusanillos que viven en el intestino grueso de esos niños y suelen incluso hasta migrar a la zona anal, provocando el típico escozor o prurito en la región anal, ¿no? Que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Y otro de los granulocitos son los basófilos. Mire usted cómo es el basófilo, también presente en su citoplasma gránulos, y esos gránulos van a liberar compuestos químicos que participan en la defensa. Mire el porcentaje, muy escasos, del 0 al 1%. Significa que normalmente no tenemos basófilos circulando por nuestra sangre. Importante porque los gránulos que usted ve por acá van a liberar histamina. Y la histamina es un compuesto químico, es una sustancia química vasodilatadora. Dilata los vasos sanguíneos y eso hace que lleguen más células de defensa a la zona obviamente afectada. Esta histamina también participa en las alergias, los fenómenos alérgicos, ¿ya? Como se da cuenta usted, estos 3 granulocitos son células encargadas principalmente de la defensa. 2 de ellos son buenos fagocitadores. El último no es muy buen fagocitador, pero es bueno para llamar a otras células de defensa. Por otra parte tenemos también a los monocitos. La médula ósea roja también elabora un tipo de célula diferente llamada monocito. Mire usted el monocito, ¿en qué se transforma? En una célula llamada macrófago, ¿ya? Aquí está la imagen de un macrófago en plena acción. Mire usted el macrófago, también está devorando microorganismos, ¿no? Lo que no puede el neutrófilo, lo hará pues el macrófago, ¿no? Entonces no olvide, el macrófago deriva de la transformación del monocito. No olvidar, el monocito se convierte en macrófago. Los monocitos no son muy abundantes también, ocupan del 4 al 8% del total de glóbulos blancos, ¿no? Siempre en la cabeza los leucocitos, primera línea de defensa. Hablemos un poco más de los macrófagos. También son fagocitadores, y
toman diferentes nombres según la ubicación en la que se encuentra en el cuerpo. Por ejemplo, en el sistema nervioso, en el cerebro, suelen llamarse microglias. ¿Quiénes son las microglias? Son los macrófagos del sistema nervioso. Por ejemplo, en el hígado tenemos también macrófagos, que se conocen como las células de Kupffer. Son macrófagos. Hasta incluso en los huesos, mire usted. En los huesos también tenemos los osteoclastos, que son células que nos defienden y aparte participan en la resorción ósea, ¿no? En la liberación de sales de calcio hacia la sangre. Y tenemos también en la piel las células de Langerhans. En fin, tenemos una lista de macrófagos que están por nuestro cuerpo patrullando, listos a capturar cualquier tipo de microbio. Entonces, hemos visto que existen dos tipos de células, los granulocitos y los monocitos, pero nos falta una célula importantísima que se conocen como los linfocitos. Y también se van a formar, mire usted, en la cabeza de los huesos. ¿Recuerda usted el tejido que comentamos? El tejido se llama médula ósea roja. Y la médula ósea roja esta vez va a elaborar, mire usted, linfocitos. Entonces, con eso terminamos las tres células: los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Pero mire el porcentaje de linfocitos que tenemos. Ocupa el segundo puesto en cantidad. Mire, ocupan del 25 al 35% del total de glóbulos blancos. Y al respecto existen varios tipos de linfocitos. Por ejemplo, tenemos los llamados linfocitos B. Recuerda el término B. Estos linfocitos B, cuando se forman en la médula ósea roja, son inactivos. Son todavía inmaduros. Pero luego van a madurar, mire usted. Y se van a convertir en linfocitos B, pero activos, maduros. Y usted me preguntará, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre un inactivo y un activo? Los linfocitos inactivos no saben reconocer lo propio de lo extraño aún. Pero los activos saben a quién atacar, saben a quién destruir, saben a quién dirigir su defensa. Mire usted, un linfocito B activo expresa en su membrana, mire usted, unas pequeñas proteínas que sirven como receptores. Ya, receptores para diferentes tipos de agentes. Y los agentes, como hemos comentado, van a ser llamados de ahora en adelante antígenos. Entonces, acá tenemos de color verde el esquema de un antígeno. Es una molécula, una sustancia extraña que va a provocar una respuesta de defensa. Y miren lo que va a ocurrir. El linfocito B tipo activo, con sus receptores, puede dar lugar a otros tipos de células, los llamados linfocitos de memoria. Células importantes que son capaces de recordar, entre comillas, la exposición previa de un agente que posiblemente atacó meses atrás. Ellos son capaces de recordar esta exposición. Pero otro grupo de linfocitos activos se van a convertir en los llamados plasmocitos. Y justamente son estos plasmocitos los que van a liberar, mire usted, unas proteínas de defensa llamadas anticuerpos. Otros le suelen llamar inmunoglobulinas. Use usted el que desee, anticuerpo o inmunoglobulina. Y son 5 tipos. Entonces, resumiendo acá, de la médula ósea roja se forman los linfocitos, no olvide el porcentaje. Al comienzo son inactivos, los linfocitos tipo B, luego se activan, y los activos expresan receptores específicos para diversos tipos de antígenos. Estos activos pueden formar dos tipos de linfocitos B: los de memoria, que recuerdan exposiciones anteriores, y los plasmocitos, que son los que van a liberar las proteínas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Muy bien. Ahora veamos otro tipo de linfocito, los tipo T. Mire el término, uno es B, otro es T, cuidado. También son inactivos al comienzo, luego se vuelven linfocitos T pero activos, ya sabe usted la diferencia. El activo es un linfocito inmaduro que no sabe reconocer a quién atacar. En cambio, los linfocitos T activos saben a quién dirigir su ataque. También expresan una serie de receptores, ya sabe usted, para los antígenos. Y existen varios tipos de linfocitos tipo T, según el tipo de receptor que sea. Por ejemplo, aparecen los linfocitos llamados CD4, porque su receptor se denomina CD4. Otros linfocitos T se llaman los CD8. ¿Ve?
Y otros, por ejemplo, se le llama los CD8 negativos. Entonces, hay diferentes tipos de receptores. Los que tienen el receptor CD4 se les llama linfocitos helper, ¿ya? Helper. Los que tienen el CD8 positivo se les llama citotóxicos. Y los que tienen el CD8 negativo se les llaman supresores. En resumen, sería tres tipos de linfocitos T: los helper, los citotóxicos y los supresores. Estos tres linfocitos ya son activos. Recordemos que son capaces de reconocer lo propio de lo extraño. Ahora, hay un tercer tipo de linfocito, lo estoy comentando, que es el linfocito llamado NK. Ya ese linfocito merece una especial explicación en breves momentos, pero recordemos que hay un tercero llamado NK. Bien, los linfocitos B, los anticuerpos, los helper, los citotóxicos y los supresores, mire por dónde circulan. Circulan por la sangre, buscando obviamente a quién destruir, ¿no? No olvidar este detalle importante, que los linfocitos T, los T, son los más abundantes en la estirpe de los linfocitos. Constituyen, mire usted, 70% del total de linfocitos, ¿no? O sea, de la mayoría de linfocitos, pero también en los tipo T. Entonces, a manera de resumen, hemos visto que existen tres tipos de células. Tenemos a los granulocitos, tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Surgen preguntas como la siguiente: ¿dónde se encuentran estas células? ¿Dónde están? Algunos ya están respondiendo, ¿no? Están circulando, ¿no? Por los fluidos corporales. Pero a manera de resumen diremos que se forman estas células ¿en dónde? En la médula ósea roja. Dijimos que se ubica en la cabeza de los huesos. Muy bien. De la médula ósea roja van a ir a la maduración. Recuerda usted que al comienzo como son inactivos, entonces tienen que activar. Algunos maduran en la misma médula ósea roja, otros en cambio maduran en el timo, que es una glándula que se encuentra ubicada en el tórax, ya en la región llamada el mediastino, entre los pulmones. El timo es una glándula muy grande en los bebés, en los niños. Pero al pasar los años, la glándula, el timo va involucionando, se hace cada vez más pequeño. Entonces, se forman las células de defensa en la médula ósea roja, pero algunos van a madurar en la misma médula ósea roja y otros maduran en el timo. Entonces tenemos acá lo siguiente: que la médula ósea roja es el lugar de formación, el lugar donde se van a formar estas células. En cambio, el timo y la médula ósea roja también son zonas de maduración. A ver, zonas de formación, zonas de maduración. Todo órgano que sea capaz de formar o madurar linfocitos se les llama así: órganos linfoides primarios. Órganos linfoides primarios son aquellos que forman y también maduran. Y una vez que están maduros, ya saben reconocer lo propio de lo extraño, recién van a los diferentes órganos de defensa, como por ejemplo los ganglios linfáticos que tenemos por el cuello, por las axilas, en las zonas inguinales, ganglios linfáticos. Ahí están los linfocitos. Por ejemplo, encontramos también en el vaso, un órgano ubicado en la región del hipocondrio izquierdo, más o menos para las costillas del lado izquierdo. Las amígdalas, mire usted, las amígdalas también son zonas que encontramos ahí linfocitos. Hasta incluso el apéndice, mire, ve, el apéndice cecal también es una zona que tiene, es una estructura anatómica que tiene también linfocitos. El adenoides, que se ubica en la región faríngea, etc. Y tenemos entonces un montón de órganos donde van a migrar los linfocitos, pero ya maduros, activos. Estos órganos son donde va a haber la batalla, el encuentro entre los microbios y las células de combate. Y se les llama así: órganos linfoides secundarios. Entonces recordamos, ¿quiénes son los órganos linfoides primarios? Son los formadores y los de maduración. ¿Quiénes son en cambio los secundarios? Los órganos en los cuales se destruyen a los microbios, a los microorganismos, ¿no? Muy bien. Ya conversamos sobre las células, que hay tres tipos, pero también explicamos que habían proteínas que son proteínas solubles, ¿no? Que van a circular por la sangre, por la linfa y por los fluidos corporales. Son tres proteínas. Tenemos los anticuerpos, las citoquinas y las proteínas del complemento, ¿no? Anticuerpos,
citoquinas y proteínas del complemento. Ahora, los anticuerpos dijimos que también reciben otro nombre. Se les llama inmunoglobulinas. ¿Ah? Inmunoglobulinas. Y son 5 tipos. Si usted estuvo atento, son 5 tipos. El tipo G, el tipo A, el tipo M, tipo E y tipo D. Son 5 tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. En el examen de admisión que usted va a dar, suelen siempre hacer esa pregunta. Es una pregunta de las clásicas que siempre viene. Es esta. ¿Quién las elabora? Ya explicamos. Los plasmocitos son las células encargadas de fabricar los anticuerpos o inmunoglobulinas. Recuérdelo bien. ¿Quién elabora los anticuerpos o inmunoglobulinas? Los plasmocitos. Ya no olvida los plasmocitos. Pasemos a las citoquinas. Es un conjunto de proteínas también, elaboradas también por la célula de defensa, pero su función principalmente es regular la respuesta inmunológica, regular el funcionamiento de la inmunidad. Por ejemplo, si es el linfocito quien elabora estas proteínas, estas citoquinas, específicamente se van a llamar linfoquinas. Qué fácil, ¿no? El linfocito elabora linfoquinas. Ahora, si es el monocito quien va a elaborar estas proteínas, se le va a llamar a las proteínas monoquinas. Entonces, ¿qué son las linfoquinas y las monoquinas? Son citoquinas, pero la linfoquina es elaborada por el linfocito y la monoquina elaborada por el monocito. Sea linfoquina, sea monoquina, sea cualquier tipo de citoquina, porque hay muchas más, estas moléculas amplifican la respuesta inmunitaria. Significa eso, que van a incrementar la respuesta de defensa. Y también van a favorecer la proliferación de la célula. O sea, van a favorecer que las células suelan dividirse y tener mayor población de células que nos defiendan. Aunque también otras citoquinas favorecen que una célula se convierta en otra, favorece la diferenciación celular. O sea, que una célula se pueda convertir en otra. Eso quiero que usted lo recuerde bien cuando hablemos en la siguiente parte de la exposición. Y otras citoquinas se encargan de inhibir la respuesta inmunitaria. Así como hay moléculas excitadoras de la inmunidad, hay también moléculas inhibidoras que frenan la inmunidad. Eso es importantísimo. Así como hay citoquinas de excitación, hay también citoquinas de inhibición, ¿no? Eso es importante. Y las proteínas del complemento es un conjunto de 20 proteínas que circulan por su plasma, por su sangre, y que van a amplificar la respuesta inmunológica. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo lo van a amplificar? De esa manera. Miren, ve. Ahí está el antígeno. ¿Recuerda quién es el antígeno? Aquella sustancia capaz de provocar una respuesta. Y mi respuesta es esta, pues, mire. El anticuerpo. Yo fabrico el anticuerpo. Incluso acá se nota, mire, ve. ¿Quién fabricó el anticuerpo? El plasmocito. Los símbolos son Ag, antígeno, AC, anticuerpo. Ag, antígeno, AC, anticuerpo. Entonces, frente al antígeno yo liberé el anticuerpo. Profesor, pero yo no veo aún cómo actúa la proteína del complemento. Ahorita espere. Ahí está. Esto representa, esta semiluna representa a las proteínas del complemento. Cuando el complejo antígeno-anticuerpo, se ve rodeado por estas proteínas del complemento, ¿se acuerdan de las células fagocitadoras? Las células fagocitadoras van a devorar todo el complejo. ¿Se da cuenta cómo el complemento ayuda a que este antígeno sea destruido? Ahí lo apuntamos. Mire, las proteínas del complemento se unen al complejo antígeno-anticuerpo. Y eso favorece, obviamente, que las células de defensa hagan fagocitosis o, en todo caso, destruyan a la célula, obviamente, infectada, ¿no? No hay nada que hacer, que las proteínas del complemento ayudan, amplifican, favorecen la respuesta inmunitaria. En resumen, ¿cuáles son las proteínas del sistema inmunitario? Son 3. Anticuerpos, citoquinas y proteínas del complemento. Estas proteínas, recuerde que son de característica hidrosoluble, circulan por los fluidos corporales. No olvidar a los anticuerpos, 5 tipos, derivan del plasmocito. No olvidar a las linfoquinas y a las monoquinas, que derivan respectivamente del linfocito y del monocito. Y no olvidar las 20 proteínas del complemento. Muy bien. Entonces vimos que existen células de la inmunidad y proteínas de la inmunidad, ¿no? Ahora, también conversamos que había una inmunidad con la cual nacíamos nosotros.
Y esta inmunidad se conoce como la inmunidad innata. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esta inmunidad innata? Bueno, se caracteriza porque son de respuestas inespecíficas. Son de acción rápida, de acción local, y la tenemos, como comenté, desde el nacimiento. Significa que nos va a defender de cualquier tipo de microbio que ingrese a nuestro cuerpo, en forma general, en forma inespecífica. No olvide que esa es la inmunidad con la cual nacemos. Y tenemos, por ejemplo, barreras físicas como la piel. Nuestra piel es una barrera protectora. Es por ese motivo que la persona que sufre una quemadura debe ser atendida inmediatamente porque está perdiendo parte de su inmunidad. Ha perdido barrera. Y entonces, al perder barrera, los microbios pueden ingresar y provocar pues, infecciones. Las mucosas, por ejemplo, digestiva, respiratoria, también nos van a defender de muchos microorganismos. Tenemos secreciones, por ejemplo, naturales, como las lágrimas. Sí, las lágrimas, así como la saliva y el jugo gástrico, son secreciones con las cuales nacemos y nos defienden de los diferentes microbios de nuestro entorno. Las lágrimas se caracterizan porque presentan enzimas, ¿ya? La saliva también. Ambas presentan enzimas que se conocen como lisocimas, las cuales son excelentes para destruir, sobre todo, bacterias. Y los chicos preguntan siempre, profesor, ¿y el jugo gástrico cómo nos defiende? Por la acidez. Recuerde que el jugo gástrico tiene un pH muy bajo y la acidez es el terror de las bacterias. Tenemos también células de la defensa, innatas. Por ejemplo, ¿se acuerda que hablamos de los fagocitadores? Ahí están, los fagocitos, por ejemplo. Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los macrófagos, son excelentes fagocitadores. Y acá aparece lo que le había comentado, un nuevo linfocito, los linfocitos NK. Significa los asesinos naturales. Son células que van a destruir, sobre todo, si otra célula del cuerpo ha sido invadida por virus. Si una célula fue invadida por virus, lamentablemente la célula tiene que morir. Y son estas células asesinas las encargadas de destruirlas. También destruyen células tumorales, células cancerígenas. ¿Ve? Tenemos también moléculas, sí, que nos van a defender. Tenemos, por ejemplo, los interferones. Los interferones son un grupo de citoquinas, en realidad, son citoquinas, que su ataque va especialmente contra virus. Van a interferir la replicación viral de cualquier tipo de virus. Eso es lo bueno de las moléculas como interferones. Van a interferir, entre comillas, la replicación viral, ¿ya? Y como habíamos comentado, las proteínas del complemento, ¿no? Que son proteínas que van a amplificar la respuesta inmunitaria. Bien, entonces tenemos como barreras de defensa innatas, barreras físicas, piel, mucosa, secreciones, las células del cuerpo y moléculas. Y cabe resaltar también una forma de inmunidad muy interesante, que es el mecanismo inflamatorio. La inflamación es un mecanismo innato de defensa. No olvidar, esto incluso fue motivo de examen de admisión cuando preguntaron ¿qué cosa es la inflamación? ¿Es un mecanismo innato o adquirido? La inflamación es innato. Y veremos en breves momentos imágenes en las que hay zonas inflamadas muy frecuentes. Muy bien, entonces recordemos que la lisocima es la enzima destructora de bacterias y que se encuentra en las lágrimas y en la saliva. Y recordemos también que el jugo gástrico tiene un pH ácido que destruye a los microorganismos que ingresan por la boca. Y recordemos que la inflamación es un mecanismo innato de defensa. Y hablando de inflamación, sí, excelente, es un uñero, muy bien. Uñero es el término común, en realidad se denomina paroniquia. Bueno, ¿qué ocurrió acá, profesor? Me doy cuenta que la zona está inflamada, usted dice, ¿no? Pero ¿cómo reconocer que hay inflamación? Por ciertos signos. Los signos de la inflamación son los siguientes. El rubor, o sea, el color rojizo, mire usted. Eso se debe a que hay bastante dilatación de los vasos sanguíneos y llega más sangre a la zona afectada. Rubor, recuerde, color rojo. Evidentemente hay dolor, ¿no? Las zonas de inflamación liberan compuestos químicos llamados prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las que van a excitar las terminaciones nerviosas del dolor. Tenemos también obviamente la zona caliente. Podemos tocar el borde de la región lesionada y se da cuenta usted que está caliente. Aparte de esto,
la zona está hinchada, ¿no? Hay una tumoración característica, ¿no? Entonces recuerde usted los 4 signos de la inflamación. El rubor, rojo, dolor, el calor, la zona está caliente, y el tumor o hinchazón. Muy bien, y vuelvo a insistir que la inflamación es una respuesta de defensa innata con la cual nacemos, es inespecífica. ¿Se acuerda que comentamos de los linfocitos NK? Bueno, los NK son células asesinas naturales que destruyen principalmente a otras células que están infectadas por virus y también destruyen células tumorales. O sea, una célula tumoral intenta dividirse descontroladamente, es exterminada por nuestros linfocitos de tipo NK. Y también, obviamente, si es que la célula está infectada por virus. Ahora, si es que el virus ingresa a la célula, tenemos a los interferones, pues. ¿Se acuerdan que los interferones son unas proteínas que van a impedir, van a interferir, incluso lo pusimos aquí entre comillas, interfieren con la replicación viral, ¿no? Creo que en un examen de admisión, si nos preguntaran esto, podemos responder, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas que en forma innata interfieren con la replicación viral? Marcaremos los interferones. Ahora pasemos a la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida la tenemos al pasar los años. Tiene características diferentes a la anterior. Es muy específica. Sabe a quién destruir, sabe a quién dirigir su ataque. De acción lenta. Demora un poco la inmunidad adquirida. Y es de acción sistémica. O sea, afecta a todo el cuerpo, protege a todo el cuerpo. Y se adquiere al pasar los años. Cada vez que usted se enferma, por ejemplo, está obviamente formando nuevas proteínas de defensa, y eso es inmunidad de tipo adquirida. Muy bien, ahora veamos esta imagen. Tenemos una bacteria en la cual voy a representar de color rojo aquella sustancia química que es capaz de responder mi sistema inmunitario. O sea, esta es la sustancia química que va a hacer que yo reaccione. En realidad no es toda la bacteria la responsable. La región de la bacteria que provoca una respuesta inmunitaria, ese es el antígeno. Porque hay zonas de la bacteria que no son antígenos. Esta es la región. Dijimos que el símbolo es Ag. Entonces, mi plasmocito, ¿se acuerda? De las células plasmáticas, va a empezar a liberar, mire usted cómo libera los anticuerpos. Y los anticuerpos son específicos. Mire usted cómo dirigen su ataque específicamente contra ese antígeno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ingresó la bacteria que provoca la tuberculosis. Estamos hablando del bacilo de Koch. Entonces, mi plasmocito formará anticuerpos contra el bacilo de Koch. Se llamarán anticuerpos antibacilos de Koch. Otro ejemplo. Ingresó, por ejemplo, el virus de la hepatitis, por ejemplo. Un virus que puede ser de tipo A o de tipo B. Imaginemos que sea de tipo A, por ejemplo, que ingresa por vía oral, por cierto. Mucho cuidado con los alimentos. Y ese virus de tipo A es un antígeno o presenta antígenos. Y nuestro plasmocito fabricará otro tipo de anticuerpos contra ellos. Se llamarán anticuerpos antihepatitis A. ¿Se da cuenta? Entonces, frente a un antígeno hay un anticuerpo específico. Esa es la característica de la inmunidad adquirida. ¿Qué rol tan importante juegan por eso los plasmocitos? Al fabricar anticuerpos. Ahora, una vez que el anticuerpo se llega a acoplar con el antígeno, forman un complejo denominado complejo antígeno-anticuerpo. Y ese complejo antígeno-anticuerpo, obviamente, pues será devorado por las células fagocitadoras, ¿no? No olvidar esto, chicos. El antígeno es todo aquel compuesto, aquel elemento que induce una respuesta inmunitaria, ¿ya? Induce una respuesta de defensa. Un estudiante hace esta pregunta. ¿Por qué los anticuerpos no atacan nuestras células? Porque me doy cuenta que los plasmocitos secretan anticuerpos, pero va a dirigir su ataque contra agentes extraños. ¿Pero por qué no atacan las nuestras? Y esa respuesta vamos a darla en este momento. ¿Por qué los anticuerpos no destruyen nuestras células del cuerpo? Porque nuestro cuerpo también tiene antígenos, pero son diferentes a los antígenos que están en los microbios. Entonces tenemos antígenos, pero diferentes. Además tenemos una característica interesante. ¿Se acuerda que dijimos que el sistema inmunitario reconoce lo propio de lo extraño? Es un sistema inmunitario obviamente activo,
porque las células que estaban inactivas, inmaduras, no reconocían lo propio de lo extraño, pero las que están maduras saben reconocer a quién atacar, a qué antígeno dirigir su defensa y a qué antígeno no molestarlo. Además, el sistema inmunitario reconoce antígenos de diferentes tipos. Dijimos que había antígenos, por ejemplo, de bacterias, de virus, de protozoarios, de hongos, etc. Y no olvide usted lo siguiente: el sistema inmunitario tiene una memoria, entre comillas, que le permite recordar si es que el antígeno ingresó por primera vez, segunda vez, tercera, cuarta vez. Esa es la característica del sistema inmunitario, su famosa memoria inmunológica que presenta. Entonces recordemos, por favor, esas características. Una pregunta que ya se ha hecho y insistimos: ¿quién elabora los anticuerpos? Y sabemos que la respuesta es los plasmocitos. Pero ya avanzando un poquito más, en realidad son los linfocitos helper. ¿Se acuerdan de los helper? Los T4. Ya. Ellos van a activar a los linfocitos tipo B. ¿Cómo lo van a activar, profesor? Mediante moléculas conocidas como las interleuquinas. Las interleuquinas activan al linfocito B. Y este linfocito B, ¿se acuerda que se convierte en plasmocito? Esa es la secuencia. El linfocito helper, o T4, le llaman también el colaborador, libera interleuquinas que activan a los linfocitos tipo B, los cuales se transforman en plasmocitos. Y son los plasmocitos quienes secretan los anticuerpos, que son los 5 tipos, ¿no? Los tipo G, como dijimos, tipo A, tipo M, tipo E y tipo D. Bien, conversemos un poco más sobre las inmunoglobulinas, llamadas también anticuerpos. Son proteínas que presentan glúcidos asociados a ellas, o sea, son glucoproteínas. Presentan una región que se llama la región constante, su símbolo va a ser Fc, y una región que suele variar según el tipo de anticuerpo, que se conoce como la región variable, ¿no? La simbología va a ser FAB. Es justamente esta región variable la que se va a unir, mire usted, con los diversos tipos de antígenos que se encuentran. Más bien la región, vamos a ponerlo por acá, constante, es la que se une a las células, ¿no? De la inmunidad. Entonces, de la región variable se une a los antígenos diversos y la región constante se une a la membrana de la célula, ¿no? Ahora tenemos por acá diversos tipos de inmunoglobulinas. Recordemos que son 5 tipos. Es importante saber el tipo, saber también el porcentaje, a quién se unen, a qué membranas se unen y sobre todo, chicos, la función. Empecemos con la inmunoglobulina más abundante, que es la de tipo G. Mire usted el porcentaje, 80%. Casi la mayoría de inmunoglobulinas que tenemos en el cuerpo son de tipo G. ¿Y con quién se van a unir? Ellas se van a unir a membranas de células, sobre todo fagocitadoras. Ya hablamos de neutrófilos, de macrófagos. ¿Dónde se ubican estas inmunoglobulinas? Circulan por la sangre, por la linfa y fluidos corporales. Y su función es la siguiente: va a estimular la fagocitosis, ¿ya? Va a activar también al complemento, y su respuesta principalmente de esas inmunoglobulinas son respuestas tardías. O sea, son respuestas cuando el microbio ingresa por segunda vez, tercera, cuarta, quinta vez. Entonces, a una exposición secundaria, ahí se activan estas inmunoglobulinas. Importante, su tamaño es muy pequeño. Son inmunoglobulinas muy pequeñas, capaces de atravesar la placenta. O sea, puede ir de la madre hacia el feto, ¿ya? En cambio, la de tipo A es un porcentaje no muy abundante, 10%. Se va a unir sobre todo a células que están en las mucosas, ¿ya? Son células epiteliales. Su ubicación justamente por eso es, aparte de la sangre y la linfa, está en las lágrimas, está en la saliva y secreciones como la leche. Protegen principalmente mucosas y protegen secreciones. Está en las lágrimas, por ejemplo, está en la saliva, está en la leche materna. Muy bien. El anticuerpo tipo M es un anticuerpo grande. Imagínense 5 de ellas. 5 de ellas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ellas. Forman un pentámero. Así es la inmunoglobulina tipo M, es grandota. En cambio, la tipo A, tamaño moderado, 2 de ellas. Una región, otra por acá.
le llaman dímero. En cambio, la de tipo G son como ellas, pequeñas, monómeros. Recuerden esto, este es un monómero, dímero, pentámero. ¿Quiénes son los monómeros? Tipo G. ¿Quiénes son los dímeros? Tipo A. Pentámeros enormes, tipo M. El porcentaje es muy escaso, 5%, mire. ¿Con quién se van a unir? Sobre todo las células tipo B, los linfocitos tipo B. Y se encuentra también circulando por la sangre y por la linfa. Ahora, lo interesante es la respuesta que ellos brindan. Se llama respuesta primaria o precoz. Significa que si el microbio, el antígeno ingresa por primera vez, el primer anticuerpo en atacar es el tipo M. Pero si ingresa por segunda vez, cuarta vez el antígeno, son las de tipo G, como explicamos. Respuestas primarias, respuestas secundarias. Primarias, secundarias. Muy bien. El tipo E es un porcentaje muy escaso. Mire usted, menos del 1% de inmunoglobulinas son tipo E. Y se van a unir específicamente esta zona a las membranas de los mastocitos, de las células cebadas. Se encuentra en cantidad en las vías digestivas y vía respiratoria. Y participa de alguna u otra manera en las reacciones alérgicas, en la alergia, sí. Porque, como usted recordará, los mastocitos son en realidad pues basófilos. Y los basófilos son células de la inmunidad que contienen histamina. Y la histamina es la responsable de las alergias. Entonces, la inmunoglobulina tipo E, de una manera indirecta, está pues relacionada con la alergia. La de tipo D es también muy escasa, mire usted, menos del 1%, muy escasísimas son. También se unen a células B, pero sobre todo para hacer esto, está en la sangre y la linfa, para favorecer la diferenciación celular, para que una célula se convierta en otra. Entonces, la inmunoglobulina tipo D son escasas, pero importantes para la diferenciación y proliferación celular. De todas ellas, en un examen de admisión pueden preguntar esto. ¿Cuáles son las más abundantes? La G. ¿Cuáles se ubican en las secreciones? Leche, lágrimas, tipo A. ¿Cuál es la primera en atacar al antígeno? Si es la primera vez que se expone el antígeno, tipo M. Segunda, tercera, cuarta, quinta exposición, tipo G. Participa en las alergias, tipo E. Favorece la proliferación y diferenciación celular, tipo D. Y la que vino hace mucho tiempo en la Universidad San Marcos, ¿no? ¿Cuál es la que atraviesa la placenta? Bueno, la que atraviesa es la más pequeña, pues la de tipo G. Ahí está. Muy bien. Miren ese antígeno. Miren qué inmunoglobulina le está haciendo frente, tipo E. Recordemos que hacía la E. Recordemos que su región, la región variable, se va a unir al antígeno. En cambio, la región constante se une, ¿se acuerda a quién? A las membranas de células. ¿Y qué células son? Los mastocitos. Los mastocitos, como comentamos, son derivados de basófilos y tienen gránulos, por lo tanto, mire, cantidad de gránulos repletos con histamina. Entonces, la unión del anticuerpo de la inmunoglobulina tipo E con la membrana del mastocito provoca esto, mire usted, la desgranulación, la liberación de histamina. Y esta molécula histamina, mire lo que va a provocar, las reacciones alérgicas, la vasodilatación y una reacción alérgica. Cuando usted empieza a estornudar, cuando le pique de repente el cuerpo, cuando siente que no puede respirar, cuando le salen unas ronchas, término Abón es el término correcto, Abón con H. Eso es una reacción alérgica. ¿Quién lo está provocando? Lo está provocando la histamina liberada por los mastocitos. ¿Pero quién favoreció la liberación de histamina? Fue la inmunoglobulina tipo E. Miren acá. Tenemos el antígeno que está rodeándose de varios tipos de inmunoglobulinas. ¿Qué tipo? Tipo G. Eso me hace pensar que posiblemente el antígeno está ingresando por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Porque si hubiera sido la primera vez que ingresaba el antígeno, ¿qué anticuerpo le hacía frente? El tipo M. Muy bien. Se está formando entonces complejos, mire usted. Complejos antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo es blanco de macrófagos, de neutrófilos y otros fagocitadores. O sea, las células fagocitadoras van a devorar, entre comillas, este complejo antígeno-anticuerpo. No olvide usted los fagocitadores de estos complejos. Neutrófilos, macrófagos y acá también consideramos a los eosinófilos. Muy bien. Tenemos la piel,
que es una barrera natural? Tenemos un antígeno, mire usted, que está intentando ingresar y lo logró hacer. El antígeno se burló, por lo tanto, de la barrera natural. Posiblemente hubo una pérdida de la piel, una herida posiblemente, por la cual aprovechó e ingresaron los diferentes microbios o los antígenos. Entonces, nuestros macrófagos que están patrullando las diversas partes del cuerpo van a reconocer ese antígeno y lo van a fagocitar. Entonces, el macrófago es una célula que fagocita antígenos. Y no solamente los fagocita, mire usted también hace esto. Le va a presentar los antígenos que ha fagocitado al linfocito helper, llamado también T4. A ver, el antígeno se burla de las barreras naturales, el macrófago fagocita el antígeno y se lo presenta al linfocito helper o T4. El helper o T4 tiene receptores específicos justamente para esos antígenos. Entonces, una vez que el antígeno se une al linfocito helper o T4, este libera interleuquinas. Y las interleuquinas van a hacer, mire usted, diversas tareas. Una de ellas es dirigirse hacia el linfocito tipo B. Cuando el linfocito tipo B se estimule por estas interleuquinas, el tipo B se va a transformar en plasmocito. Y el plasmocito, como sabemos, libera anticuerpos. Y cuando ingrese nuevamente al antígeno, estamos preparados ya. Los anticuerpos están listos para hacerle frente al antígeno. Eso es lo que había comentado, que es la memoria inmunológica. Si ingresa, por ejemplo, un antígeno nuevamente, ya no hay necesidad de hacer todos los pasos. Ya hay una memoria inmunológica capaz de formar anticuerpos directamente contra ese antígeno específico. Pero surgen preguntas como la siguiente: ¿qué pasaría? Esta inmunidad se denomina inmunidad humoral, ¿ya? Humoral. Significa que los anticuerpos van a ir por fluidos corporales, ¿ya? Por eso se llama humoral. Ahora sí la pregunta, ¿qué pasaría? Si es que son nuestras células las que son invadidas, mire usted, por antígenos. Es una tremenda diferencia porque en este caso el antígeno se encuentra fuera de la célula. En este caso el antígeno se encuentra dentro de la célula. Entonces mi razonamiento me dice, el anticuerpo no podrá hacerle frente al antígeno porque está dentro de una célula. La inmunidad humoral no será suficiente. Entonces hay la necesidad de hacer otro tipo de inmunidad. Y esta vez el mismo linfocito helper o T4 va a liberar otro tipo de interleuquinas, las cuales van a estimular a otro linfocito llamado linfocito T8, el famosísimo citotóxico. Esta célula se dirige personalmente a la célula infectada con antígenos para destruirla. Para ello utiliza unas proteínas, mire usted, que se llaman las perforinas, que van a perforar a la célula. Y los antígenos serán liberados, siendo blanco obviamente de los anticuerpos y otras células fagocitadoras. Entonces, existe otro tipo de inmunidad en la cual hay destrucción de células infectadas, se llama inmunidad celular. Dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral a través de fluidos con anticuerpos y la inmunidad celular en la que hay destrucción de células infectadas. ¿Quién participa en la inmunidad humoral? Los linfocitos tipo B. ¿Quiénes participaron en la inmunidad celular? Los tipo T8, los citotóxicos. Porque son tóxicos ¿para quién? Para la célula. Inmunidad humoral, inmunidad celular. Pero, ¿quién dirige ambas inmunidades? ¿Quién está controlando ambas inmunidades? Tanto la humoral como la celular. Ese es el linfocito. El helper o T4. Y un alumno se haría esta pregunta: ¿qué pasaría si es que no tuviéramos los helper o T4 adecuadamente? La respuesta es bien sencilla. Si no hay linfocito helper o T4, están destruidos, no hay la cantidad suficiente, ya no habrá un control de la inmunidad humoral ni de la celular. Y seríamos obviamente presa fácil de diversos antígenos. Nuestra inmunidad se va obviamente a disminuir. Estaríamos en una inmunidad deficiente. Y justamente hay un virus que destruye específicamente al linfocito helper. Y ese virus lo conocemos como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el virus que provoca el SIDA. Entonces, no olvidar esto, que en el examen de admisión suele mucho preguntar: ¿cuál es la célula blanco, la célula diana, la célula víctima del virus del SIDA, el VIH? Es el linfocito llamado helper o
T4, el linfocito colaborador, quien dirige a la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, la persona que tiene este virus, el virus va destruyendo progresivamente, lentamente, actúa lentamente el virus, sus células T4, y al pasar los años va perdiendo inmunidad. Y la persona lamentablemente pues es víctima de otros antígenos, ¿no? Una simple neumonía, por ejemplo, una infección por hongos, es terriblemente peligrosa para una persona que tiene la inmunidad baja, como el que tiene SIDA, ¿no? Muy bien, muchachos. La inmunidad adquirida es especial. Cuando yo elaboro anticuerpos, se llama inmunidad de tipo activa. Yo los elaboré, son mis plasmocitos quien los está elaborando. Si yo recibo anticuerpos que me van a defender, por cierto, gracias por darme anticuerpos, es una inmunidad también de tipo adquirida, pero es pasiva. No son míos, los he recibido. Al final, si yo los elaboro o yo los recibo, al final los dos son buenos. Pero un alumno se preguntaría esto, ¿no? ¿No creo que es mejor que yo elabore los anticuerpos? Claro, pero hay también urgencias en las cuales se necesitan anticuerpos, porque hasta que elabore los anticuerpos, eso demora. Tengo que recibirlos urgentemente. Entonces, la inmunidad adquirida puede ser de dos tipos. Puede ser activa siempre y cuando yo elabore los anticuerpos, y se llama pasiva cuando recibo anticuerpos. Ahora, la activa puede ser de dos tipos. Puede ser natural, que ocurre cada vez que te enfermas, en una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, usted elabora anticuerpos, como le había explicado. Eso se llama inmunidad activa pero natural. Porque también hay un caso en el cual usted recibe anticuerpos. Y eso es pasiva. Pero también puede ser activa pero de tipo artificial. Observe usted esto, mire. La vacunación es una técnica de inmunización de tipo artificial. Mire esto. En ambos casos están recibiendo los antígenos. En este caso el antígeno ingresó por una vía natural, ingresó por la nariz, por ejemplo. Es un virus posiblemente. En este caso el antígeno se le está introduciendo, pero por una vía artificial. Ya sea en el primer caso o en el segundo caso, la persona va a elaborar los anticuerpos, por eso es activo. Entonces, cada vez que te enfermas, vas a elaborar anticuerpos. Y cada vez que te vacunan, también vas a elaborar anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos? La forma de ingreso del microbio. Este microbio ingresó por vía natural y este microbio ingresó por vía artificial. Mejor dicho, en la vacuna lo que te están colocando, ¿qué cosa es? Es el antígeno, es el microorganismo. ¿Para qué? Para que usted pueda, obviamente, elaborar los anticuerpos. Entonces, que quede bien claro que la inmunidad activa es cuando usted elabora el anticuerpo. Puede ser natural o puede ser artificial. ¿Cuándo es natural? Cuando el microbio ingresa por una vía respiratoria, digestiva, natural. Y artificial es cuando es por la vacunación. Pasiva también puede ser de dos tipos. Natural, por ejemplo, en el caso cuando el bebé recibe anticuerpos por la leche materna. Dijimos que la leche materna tiene anticuerpos. Entonces, un bebé que está lactando, mire usted, está recibiendo de su madre leche con anticuerpos. Son anticuerpos de ella, pero que le van a servir también al bebé. Definitivamente es una inmunidad de tipo pasiva. Eso es pasivo. El bebé no tiene anticuerpos todavía. Él va a fabricarlo después todavía. Cuando cumpla 6 meses de vida aproximadamente, recién va a elaborar sus propios anticuerpos. Pero mientras tanto, ¿quién lo va a proteger? Su inmunidad innata y los anticuerpos que la madre le está dando por la leche. Y aparte de eso, él también recibió anticuerpos por vía placentaria. Cuando era feto, él recibió también anticuerpos por la placenta. Y hacemos la pregunta, ¿y qué anticuerpo era el que pasaba la vía placentaria? El tipo G. Muy bien. Otro caso también de inmunidad pasiva, pero esta vez es artificial, es cuando se administran ampollas, pero que presentan anticuerpos. Se llaman inmunosueros. Mire, se le está colocando a la persona en una inyección anticuerpos. Cuidado que se confunda con la vacuna. En la vacuna se le está colocando antígenos para que yo desarrolle mi inmunidad y yo elabore mi anticuerpo. En cambio acá ya te están dando el anticuerpo prácticamente. Y el anticuerpo te lo dan por algo, es por una urgencia. Posiblemente la persona fue víctima de la mordedura de repente de un can, de repente fue víctima de una toxina peligrosa en la que necesitamos urgente el anticuerpo que haga frente. Entonces, la administración de inmunosueros, antirrábico, antiofídico,
antiescorpión, por ejemplo. Estos inmunosueros son inmunidades también, pero pasivas artificiales. Insistimos, si yo elaboro el anticuerpo, activo. Si yo recibo anticuerpo, pasivo. ¿Cuándo es la inmunidad activa natural? Ya. Resumiendo, el antígeno ingresa por una vía natural, por la nariz, por la boca, por una herida en la piel posiblemente, por vía sexual, no lo sé. Ahí está el antígeno, mire. Ahí está el plasmocito dispuesto a fabricar tus anticuerpos. Esto es una activa definitivamente. ¿Por qué es activa? Porque yo lo elaboré. Son mis anticuerpos, son mis plasmocitos quien lo elaboró. ¿Y por qué es natural? Porque el antígeno ingresó por una vía natural. ¿Ve? En las enfermedades. Ahora, en la inmunidad activa, pero artificial, dijimos que también va a ingresar el antígeno, pero a través de jeringas. O sea, la jeringa contiene en su interior, mira, ve, vacunas. Ahí está la vacuna, ¿ve? ¿Qué cosa es la vacuna? La vacuna es la administración de antígenos, microbios, en pocas palabras. También puede ir en gotas la vacunación, ¿no? Jeringas o gotas. Pero al final el anticuerpo de usted va a secretar el plasmocito va a secretar los anticuerpos respectivos. Como se da cuenta usted, en ambos casos, el antígeno estimula la producción de anticuerpos. ¿Ve? Esa es la vacunación. Luego conversaremos un poquito sobre la vacunación. Ahora, ¿cuándo era pasiva natural? Era cuando los anticuerpos tipo G, recuerda usted, pasan de la madre hacia el feto a través de la placenta, ¿no? Este bebé inútero está recibiendo anticuerpos de su madre, son los de tipo G. Y también dijimos que la leche materna contiene anticuerpos que van a proteger al bebé, ¿no? Ahora, usted preguntará, ¿y esta leche se puede conseguir también de repente en tarros, leche artificial? No se puede comparar con la leche materna. La leche materna es mucho mejor, los bebés son más saludables, los bebés son mucho mejor protegidos cuando la leche es de la misma mamá, obviamente, ¿no? La leche que venden en las tiendas, ¿no? En tarritos que dan a los bebés, son leches en realidad de vaca, ¿ya? Y está hecha para los terneros, no para los seres humanos, ¿no? Bueno, la inmunidad pasiva artificial es de la siguiente manera. Miren este joven como es víctima, por ejemplo, de la mordedura de una serpiente, ¿no? Le está colocando veneno, le está colocando pues antígenos, toxinas. Y hasta que él elabore su propio anticuerpo, bueno, la persona incluso hasta puede morir. Entonces surge la necesidad de colocarle, administrarle, mire usted, con la jeringa, ya directamente los anticuerpos para protegerlo. ¿Ve? Entonces se administran inmunosueros que contienen los anticuerpos. Si fue una serpiente, antiofídico. Fue un perro, antirrábico. Fue de repente por ahí una bacteria, como la bacteria del tétanos, un anticuerpo antitetánico. Son específicos. Este calendario de vacunación es un resumen de lo que el Ministerio de Salud propone. Tiene que ver mucho la edad, el tipo de vacuna que va a recibir el individuo y sobre todo de qué te va a proteger, ¿ya? Muy bien. En el nacimiento se administran dos vacunas importantes. Una vacuna llamada BCG, significa Bacilo de Calmette-Guerin, ¿ya? Y también se da una vacuna que se conoce como la HVB. Esta significa virus de la hepatitis B. Son dos vacunas. Recuerde que las vacunas son los antígenos, no se olvide por favor eso. ¿Y de qué te van a proteger? Bueno, van a proteger de la temilotuberculosis y de la hepatitis tipo B. Se administra la primera, la BCG, por vía intradérmica. No olvide, hombro derecho. Y la hepatitis, la vacuna para la hepatitis tipo B, por vía intramuscular, sobre todo en el muslo, ¿no? del recién nacido, su muslo, ¿no? Donde hay mayor masa muscular. Al segundo mes de vida, cuarto y sexto mes, se administra una vacuna que se llama la pentavalente. Se llama pentavalente porque contiene 5, mire, 1, 2, 3, 4, 5 antígenos. Y aparte de la pentavalente se administra una vacuna más que es la vacuna antipolio oral, ¿no? La sigla es APO, antipolio oral. Entonces cuando el bebé cumple 2 meses se le lleva al centro de salud y se le administra la vacuna pentavalente y su vacuna APO, la antipolio oral. ¿De qué nos va a proteger? Bueno,
La pentavalente contiene antígenos, por ejemplo, como el Corynebacterium diphtheriae, nos protege de la difteria. La Bordetella pertussis, tos convulsiva. Clostridium tetani, tétanos. Virus de la hepatitis tipo B, mire, están nuevamente colocando el que se administró en el nacimiento, que protege de la hepatitis tipo B. Y el Haemophilus influenzae, que nos protege de la influenza tipo B. Estas son las enfermedades que van a ser obviamente protegidas con la vacuna pentavalente. Y la vacuna APO nos va a proteger de la temible poliomielitis. La administración, bueno, la pentavalente es por vía intramuscular, y la vacuna de la antipolio es por vía oral, ¿no? Por vía oral. Antipolio oral por vía oral. Y luego, al cumplir un año de edad, el infante recibe la triple viral. La vacuna SPR protege contra el sarampión, papera y rubiola. O sea que en la jeringa se van a encontrar 3 tipos de antígenos, del sarampión, papera y rubiola. Ahora, la administración es por vía intramuscular, pero en el hombro izquierdo, ¿no? Entonces, en un examen de admisión, ¿qué nos podrían preguntar? Nos podrían preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la vacuna que se administra al recién nacido y que lo protege de la tuberculosis? No olvidemos a la BCG. También se administra la vacuna de la hepatitis tipo B. También podrían preguntarnos, ¿no? ¿Qué contiene la vacuna? La vacuna contiene antígenos, diversos microbios, y que se administran para que usted fabrique anticuerpos. Bien, la vacuna BCG, como habíamos comentado, se administra en el momento del nacimiento, mire usted, y va en el hombro derecho. ¿Qué contiene esa vacuna? Está compuesta por microorganismos vivos, pero atenuados. Justamente el bacilo se llama bacilo de Calmette-Guerin, que es una bacteria muy similar al bacilo de Koch que provoca la tuberculosis. Entonces, ¿qué contiene esta vacuna? Contiene microorganismos vivos, pero que están atenuados, que han perdido su virulencia. O sea, no van a causar la enfermedad en realidad, pero que mantienen los antígenos respectivos para fabricar obviamente el anticuerpo correspondiente. No olvide el término, por favor, microorganismo vivo atenuado. Y se administra en el hombro derecho, ¿no? Que es la huella que tenemos todos, ¿no? Usted ha visto su hombro derecho y una huellita, ¿no? Esa es la huella de la vacuna BCG que se administró en el nacimiento. La pentavalente se administra, como usted ve, en el muslo, ¿no? En el muslo, ahí está el muslo. Y esta vacuna contiene 5 antígenos, como hemos comentado. Tiene en primer lugar toxoides. ¿Qué son toxoides? Son las toxinas, pero atenuadas de una bacteria. O sea, una toxina atenuada se denomina toxoide. Eso contiene la vacuna. ¿De qué? Del Corynebacterium diphtheriae y también del Clostridium tetani. Recordemos entonces, la vacuna tiene 2 toxoides, del Corynebacterium diphtheriae y del Clostridium tetani. Ahora, la misma vacuna contiene microorganismos muertos. Eso es la Bordetella pertussis. ¿Ah? No se confunda. Toxoides, microorganismos muertos. La vacuna que contiene también, contiene un polisacárido que se extrajo de la cápsula de la bacteria Haemophilus influenzae. Y la vacuna también contiene el antígeno de superficie del virus de la hepatitis tipo B. Lo interesante es que este antígeno de superficie de la hepatitis tipo B fue elaborado con técnicas de ADN recombinante. Es una vacuna muy artificial, muy bien elaborada. Y no olvidar que se administra en el muslo, ¿no? En el muslo. Entonces, la vacuna pentavalente contiene, como hemos recordado, 1, 2, 3, 4, 5 antígenos. 2 toxoides, un microorganismo muerto, el polisacárido de la cápsula y el antígeno de superficie. La antipolio oral es una vacuna que se administra, bien claro la imagen lo dice, por vía oral. Gotitas, mire, ve. Ahora, ¿qué contiene esa vacuna? Pues tiene el virus de la polio, entre comillas vivo.
pero atenuado, como hemos conversado. El virus está atenuado, pero es el virus. Si se administra por vía oral, como usted está apreciando, se llama la vacuna de Sabin. Es la que se daba hasta hace unos meses en las postas de nuestro país. Pero actualmente el Ministerio de Salud recomienda que no se administre por vía oral, sino se administre por vía intramuscular. Ahí cambia el nombre, se llama la vacuna de Salk. ¿Te recuerde? Vía oral, la clásica vacuna de Sabin, pero en la actualidad se recomienda la vacuna intramuscular, la vacuna de Salk, ¿ya? Posiblemente, usted ha escuchado de unos casos de niños que han tenido ciertas reacciones no deseadas cuando se administró la vacuna oral, ¿no? Por ese motivo se está administrando la vía intramuscular, que no trae efectos obviamente peligrosos, ¿no? No deseados. Es más, existe actualmente una vacuna que se llama la hexavalente. ¿Cómo es la hexavalente? Es como una pentavalente, pero se le administra en esta ampollita también la antipolio oral. Entonces son las 5 de la pentavalente más el antipolio intramuscular. Entonces la hexavalente contiene la penta que ya vimos más el antipolio intramuscular, ¿no? Y terminamos con la vacuna SPR. Dijimos que protege del sarampión, papera y rubiola. Y mire a la edad en que se le administra, no es una niña ya de 1 año. Y mire el hombro izquierdo. Y esta vacuna contiene 3 virus, también vivos, entre comillas, pero atenuados. Virus del sarampión, virus de la papera y virus de la rubiola. Y recuerde que se administra en el hombro izquierdo. Muy bien, entonces la idea que usted debe llevarse al momento del examen de admisión es comprender qué cosa es la vacuna. La vacuna, ¿qué contiene la vacuna? Contiene los antígenos y se administran por diferentes vías, como hemos aprendido, con el objetivo que tu inmunidad reaccione y fabrique anticuerpos. Entonces, la vacuna es una inmunidad del punto de vista activo, porque yo la elaboro, pero artificial porque la forma como ingresó son por vías obviamente artificiales. Eso es lo que hay que recordar para el examen. La vacuna es una forma de inmunidad activa, pero artificial. Muy bien, jóvenes, será hasta la próxima reunión.